Hola amigos de Charlando con Mafe. Inicio de este año está un poquito desaparecida, pero la causa o el causante de esta desaparición lo tienen ustedes en pantalla. Se llama José Carlos Chávez. Él está desde Lima, Perú, y nos acompaña en el día de hoy. Y qué mejor acompañar este programa con un mentor. Él pertenece y es el fundador y managing partner de Global Impactum, que es una escuela norteamericana de coaching y PNL, al cual tengo el privilegio de haber sido parte de sus estudiantes. Y bueno, muy feliz porque el maestro siempre enseña al alumno y hoy al alumno le toca entrevistar al maestro. Y eso me encanta, porque a pesar de ser tan joven, este periodista, colega de el Perú, estudió en la Universidad de Lima, se dedicó primero a todo esto de las ventas, en toda su curiosidad por hacer impacto en la vida de otras personas. Y fue descubriendo a través del ámbito de los recursos humanos que era muy interesante trabajar con las personas, impactar en su vida. Qué mejor impactar su vida que a través de todo esto que nace a través del coaching, de cómo conocernos, de cómo pensar de manera positiva. Y quiero, sin más preámbulos, darte la bienvenida, José Carlos Muchas Chávez de gracias. Lima, Perú. ¿Cómo está este Lima? Yo creo que estamos en un clima bien cálido. Aquí estamos en Norteamérica, está haciendo bastante frío. Lo sé. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu canal y un saludo para todo tu público y muchas gracias por este momento. Sí, aquí estamos en verano. Estamos en el hemisferio sur, ya es verano. Claro, ya es verano. Y bueno, qué importante es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la felicidad. ¿Cómo encontrar felicidad frente a la adversidad que se nos presenta en el día a día? Para nadie es lejano que este tema del COVID ha impactado ya por segunda vez el mundo. Que decir, Inglaterra, Europa en general, aquí en Norteamérica y algunos países de Latinoamérica. Cómo ser felices, cómo ser positivos frente a un tema que no lo podemos manejar, sencillamente no lo podemos manejar. Lo que sí podemos manejar son nuestros sentimientos. Y bueno, empiezo con una frase importante para mí, porque creo que destaca lo que vamos a hablar en el día de hoy con José Carlos. Y dice así, es del filósofo Lao Tzu, quien vivió 601 años antes de Cristo. Y dice lo siguiente, si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Y si tú estás en paz, estás viviendo en el presente. ¿Cómo estar en paz en este presente? Eso es lo que vamos a descubrir con José Carlos. Y la primera pregunta para ti, José Carlos, en charlando con Mafe, es ¿cómo podemos ser felices frente a las adversidades? Teniendo en cuenta que dentro del coaching y lo que tú das como mentor coach es todo este tema de las leyes para ser felices y cómo son esas fuerzas del amor. Entonces, sin más preámbulos, bienvenido y por favor, Muchas gracias. cuéntanos cómo podemos ser felices frente a momentos difíciles como los que en la actualidad estamos viviendo. Gracias, Mafe. Bueno, esa es una pregunta bastante profunda, ¿no? Yo creo que no hay una sola respuesta, no hay una sola receta. Creo que la felicidad es un estado emocional muy buscado por casi todos los seres humanos. Algunos distorsionan la felicidad y creen que el placer es igual a felicidad y eso no es así, ¿correcto? Em, lo primero para poder ser felices, bajo el conocimiento que yo tengo, bajo mi experiencia, es que tenemos que aceptar la realidad tal cual es. Cuando estamos en lucha, en contraste, en un polo opuesto, eh, no estamos haciendo sintonía con la vida, se produce eh, infelicidad. Eh, el universo, el mundo, a través de la queja, el ser humano eh, nos da más motivos para quejarnos. ¿Sí? Entonces, hay que entender
lo primero que hay que entender es el asentir de la realidad, aceptarlo tal cual las cosas son. Creo que ese es un primer paso de la felicidad. Otro paso, indudablemente, es identificar qué es lo que me hace feliz, ¿no? Identificar realmente qué momentos me hace feliz. Y también saber que no siempre, en toda la vida, voy a estar en un estado emocional de felicidad. Y a lo que me refiero es esto, que es importante también que las personas, el adulto, viva estados emocionales primarios. ¿Cuáles son esos estados emocionales primarios? Eh, Uno de ellos, por ejemplo, es el miedo. Ujú. Uno de ellos, por ejemplo, es el asombro. Uno de esos también la repulsión. Uno de esos estados emocionales primarios, ¿sí? Eh, es también la felicidad, es la cólera, ¿sí? El asombro. Entonces, no se trata de dejar de sentir lo que tengas que sentir en un momento dado. Se trata de sucumbir y saber que el estado emocional, por más que tenga una connotación negativa, es algo necesario en mi vida, Ujú. ¿sí? Y que las emociones duran minutos, no duran años ni semanas. Cuando duran una emoción negativa, que son un sentimiento es la emoción más el pensamiento, años o meses o décadas, es porque estoy en el drama humano. Estoy viviendo más en el pasado y estoy constantemente viviendo las emociones secundarias. Las emociones secundarias ya son esas emociones primarias, pero cuando yo les meto connotaciones, cuando les meto pensamiento, ¿no? La venganza, el dolor profundo, ¿no? El rencor, eso ya son emociones secundarias. Ya. Bueno, entonces, no está mal, según lo que José Carlos nos dice, no está mal sentir aquellas cosas que en este momento estamos sintiendo, el miedo, el temor, esas angustias, está bien porque de ellas estamos de alguna forma alivianando el día a día. Y precisamente con este tema de alivianar el día a día, tengo una fiel seguidora que es Adriana Arango. Ella precisamente hoy me estaba escribiendo y me decía, bueno, Mafe, ¿cómo vamos a hacer los padres, las madres, las personas que estamos día a día con nuestros hijos frente a este teletrabajo que estamos teniendo todos y frente a que los niños ya no tienen la posibilidad de tener esa interrelación con sus compañeros, cuando son niños que están en crecimiento, cuando son personas que necesitan esa interacción? ¿Qué va a pasar con esta juventud? ¿Qué va a pasar con todos aquellos niños que tienen esa necesidad del juego, de la interacción, de la curiosidad? Y entonces aquí viene una pregunta que quiero hacerte, porque a través de lo que tú haces con tus clientes, que es asesorarlos frente a entender el presente, ¿cómo crees tú que podemos prosperar en el amor, en entender la situación y explicarla a nuestros propios seres queridos que viven con nosotros? Sí, mira, acá hay muchísimas cosas que quisiera conversar contigo punto por punto, ¿sí? Nosotros los seres humanos eh, nacemos en un punto demográfico determinado, ¿sí? Y muchas veces, y también un espacio-tiempo determinado, y no lo elegimos. ¿Por qué? Porque también somos parte, como seres, Ujú. eh, de un sistema mayor, que es la humanidad, ¿sí? Y muchas veces ese sistema mayor se mueve bajo sistemas colectivos. Entonces hay un destino colectivo de una determinada generación o de una determinada geografía. Y eso hay que entenderlo. Y eso hay que aceptarlo. ¿Sí? Y es lo que nos ha tocado vivir el tema de la pandemia. Porque quizás bajo la adversidad el ser humano o las personas o las familias pueden dar saltos cuánticos. El salto cuántico es un cambio repentino de mentalidad, ¿no? De valores, de ciencia, y si yo me pongo a pensar para hacer, digamos, un reencuadre del tema, ¿qué cosas también ha traído bueno la pandemia? Por ejemplo, la ciencia ha avanzado. Antes, una vacuna no te bajaba de 5 años.
ahora ya nos estamos vacunando, ¿no? Sí, O sea, en el mismo año que salió la pandemia del COVID, obviamente a nivel mundial, ya empezó a salir vacunas. Entonces, desde ahí, el salto cuántico de la ciencia es para aplaudir. Y parece que, es más, muchos países se empezaron a unir para sacar la vacuna, ¿correcto? Entonces, creo yo que también ha habido cosas buenas. La tecnología también se ha desarrollado, ha aumentado. Eh, hay, la gente se ha vuelto o es más humana también. Quiere ayudar más a las personas. Antes quizás las personas gastaban por gastar. Ahora ya lo piensan dos veces antes de gastar por gastar. Ahora hay una mentalidad más de ahorro en el mundo. Entonces, sí, hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Sí, hay muchas personas que han muerto y cada vida humana es para valorar, para honrar y también para agradecer su sacrificio, porque ellos también han sido parte de, este, de esta conciencia superior, de este salto cuántico, de este destino colectivo que tenemos la humanidad. ¿Sí? Entonces, a las personas que ya no están con nosotros hay que honrarlas y hay que agradecerles porque es por ellos que estamos acá. Es por ello que estamos en esta nueva etapa, ¿no? Con los ladrillos para construir la casa, los ladrillos son las vacunas, y la casa la construimos todos, a través de cuidarnos, a través, ¿no? de protegernos, a través de empezar a priorizar quién se vacuna primero. Obviamente primero tienen que vacunarse los doctores, los médicos, la gente mayor, los policías, ¿no? Que son los que más arriesgan su vida. Son las personas que están más expuestas. ¿Sí? Entonces, por ahí empezaría yo. claro. Es que el tema del agradecimiento, pienso, José Carlos, que es vital. El agradecer es liberar definitivamente el espíritu y tomar conciencia del presente. Y en ese estudio del tema del coaching, qué importante es que las personas tomen esa conciencia. Y bueno, en el previo, cuando estábamos desarrollando este apasionante tema de la felicidad, José Carlos me hablaba de un punto muy importante, que es las 4 normas que regulan los sistemas humanos en el alcance de la felicidad. Entonces, quiero preguntarte cuáles son esos sistemas y cómo podemos llegar a ser más felices a través del cumplimiento de esos procesos. Ok, esas fuerzas, esas que funcionan como leyes, se llaman las fuerzas del amor, ¿sí? Y previamente eh, eran los 3 órdenes del amor que fueron desarrollados por Bert Hellinger, Uh que -huh. también a su vez es el creador de la constelación de familiares. Y Brigitte Champetier de Ribes es su discípula, ¿no? Ella fue la que, con nota y con asesoramiento de Bert Hellinger, mejoró y lo desarrolló y evolucionó a lo que realmente es más adecuado, que son las 4 fuerzas del amor. Estas fuerzas del amor te dicen que la vida se dirige hacia el amor. La vida, el universo funciona bajo el amor. Y la primera fuerza para, para poder ya aterrizar esto tiene que ver con el asentimiento, ¿no? Asentir. Es Asentir a es sentir. aceptar la realidad tal cual es. Aceptar las cosas como están. Aceptar la vida. Es aceptar el amor. Aceptarme a mí mismo. Aceptar que puedo cometer errores. Aceptar de dónde vengo. Aceptar a mi familia. ¿Qué pasa? Muchas veces en la vida, esto también está conectado con la felicidad, pensamos que siempre tenemos que ir confrontando los problemas para poder salir. ¿Qué pasa? Cuando nosotros confrontamos la realidad o los problemas, estamos en esa mentalidad de confrontación, la energía nunca va a parar. Uh -huh. Pero cuando las personas no están aceptando su realidad, no están presentes, ¿sí? Están muy en el pasado o todo el día paran en el futuro, planificando y no están presentes en el estado adulto, ¿qué va a pasar? Pasa que esa energía sigue funcionando, pero va a estar
siempre en una onda En un circular, círculo. circular, 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 circular y circular y circular. Y digamos, y se va a hacer un nudo, y ese nudo lo vamos a sentir nosotros en nuestras vidas. Pero cuando nosotros asentimos, cuando nosotros aceptamos la realidad tal cual es, y decimos me rindo a lo que hay y a lo que es, ¿no? No rendirse desde un lado sumiso, sino rendirse desde un lado de comprensión de la realidad, ¿sí? Rendirse desde el estado adulto, de aceptar las cosas como son. Es ahí donde la energía se libera y empieza a dirigirse hacia la vida, hacia lo que es, de frente, ¿no? A seguir su curso. Y es ahí donde nosotros estamos otra vez alineados a la vida, ¿sí? Bailamos con la vida. Y es ahí donde nos dirigimos. Porque el ser humano es energía, sin duda alguna. Entonces, tenemos que ir también acompañado, alineado con esa energía. Maravilloso. Y seguiría otro importante, uno es el asentir, el realizar dentro de nosotros mismos que lo que vivimos está bien, equivocarnos está bien, cometer el error que pues para los orientales es error es igual a crecimiento. Y en ese Totalmente. crecimiento, ¿qué pasa cuando empieza ese tema de la pertenencia, que es otra de las leyes de esta Sí. búsqueda del amor? ¿Qué es la Sí, pertenencia? la pertenencia es que todo elemento dentro de un sistema tiene derecho a pertenecer al sistema. Mejor dicho, y para llevarlo a ámbitos humanos es, todos los miembros o cada miembro de una familia tiene derecho a pertenecer a la familia. Y por ejemplo, voy a contar un ejemplo claro, ¿no? Y no solamente eso, también si lo podemos llevar a las empresas, todos los miembros de una organización tienen derecho a pertenecer a la organización, al área. Porque eso quiere decir de que han pasado por una etapa preliminar de entrevistas y han sido capacitados. Entonces, por ende, la empresa ha escogido bien al colaborador y tiene derecho a pertenecer al equipo de trabajo. Y muchas veces pasa que el líder o los compañeros quieren excluir a una persona en particular. Uh Y es -huh. ahí donde empieza a haber los desórdenes sistémicos, donde cuando tú incumples una fuerza del amor, va a haber una fuerza arcaica que no comprendemos, que va a tratar de ordenar, digamos, o hacernos darnos cuenta de el desequilibrio que está en nuestras vidas y en nuestro sistema. Y generalmente ese darse cuenta, ese golpe de la vida, porque es como un golpe de la vida, es muchas veces doloroso y Claro, produce eso infelicidad. sería lo que llamaríamos como el yin y el yang, el equilibrio de esas fuerzas en donde pues un acto siempre tiene una respuesta, una acción siempre tiene una reacción y una respuesta, ¿no? Eso es en todo orden, tanto físico como humano. Uh -huh. Entonces, qué importante esto de la pertenencia. Sí, ¿Qué totalmente. pasaría con el Y si lo tema de llevamos, por ejemplo, perdón, discúlpame, no te escuché. Sí, no, ¿qué pasaría con el tema del respeto de las prioridades? En ese momento en que En ya el sabemos orden. que tenemos una pertenencia, pero ¿cómo entender, cómo ir de un punto a otro? ¿Cómo evaluar? ¿Cómo calificar y cuantificar hacia dónde vamos? ¿Y cómo lo vamos a hacer frente a esa realidad? Entonces, cuéntanos. O sea, tú me hablas del orden Del dentro del orden, sistema. claro. Sí, esa es la tercera fuerza que rige el universo. La tercera fuerza del amor. Es el orden. Nosotros, los seres humanos, nacemos en un espacio-tiempo determinado. ¿Sí? En una geografía, en un sitio determinado. Y eso no lo podemos escoger. No podemos escoger ni en la familia donde nacemos, ni en el lugar donde nacemos, ni en el orden de hermanos que somos. ¿Sí? Simplemente se da y es lo que es. Y las personas tenemos que aceptar que venimos en un espacio determinado en tiempo, de ahí que hay personas mayores, de ahí que hay personas menores que yo. Y a nivel individual, yo tengo que respetar, tengo que honrar a las personas que son mayores que yo, respetar su espacio. Y eso me refiero de padres, hermanos y hasta abuelos o tíos. Muchas veces pasa de que hay un hermano
del centro menor que quiere usurpar el rol del hermano mayor. Muchas veces pasa de que papá y mamá, papá se muere y la mamá ve al hijo mayor como si fuera el esposo y él es el nuevo papá. Y eso, digamos, como te digo, la fuerza del amor del orden, bajo esta entidad superior del sistema, va a ser que active la fuerza arcaica del amor del orden y tanto la persona como sus descendientes van a vivir este desequilibrio. Y la vida se lo va a mostrar también. Ya. Cuando tú hablas de desequilibrio, caben muchas preguntas en este punto. Entonces, para ser un poco más concretos frente a una realidad de vida actual, ¿cómo tener ese equilibrio dentro de los hogares frente a un confinamiento que ha sido obligatorio y frente a una circunstancia que nos plantea unas realidades? Y cómo establecer esos niveles de autoridad que a veces son tan difíciles cuando tenemos hijos adolescentes o cuando sencillamente nos sentimos atrapados. ¿Cómo podemos nivelar ese tema de respeto de prioridades y respeto de esos niveles de autoridad dentro del hogar? Eh, Según el análisis transaccional, hay tres tipos de yo, ¿sí? Hay el yo adulto, que es el yo presente, ¿no? Que sabe mi rol. Hay el yo padre, que es un rol más autoritario, un rol más castigador, un rol más educador. Y hay un rol niño, ¿no? Yo niño, que es un rol muy sumiso, que es un rol que se justifica, que se victimiza. Entonces, en primer lugar, si estamos con nuestros padres, tenemos que hablarle, si son mayores, no como niños, sino con respeto de un adulto a otro adulto, pero sabiendo que es nuestro mayor. ¿Sí? Si tenemos hijos que son jóvenes, no tratarlos como niños. Ya son jóvenes, son adultos. Tienen 19 años, sí, pero sí es un adulto. Tiene 21 años, es un chiquito, es un chiquillo, pero es un adulto. Entonces, a eso me refiero. Tenemos que tener conversaciones de adulto a adulto. Eso es en primer lugar. Obviamente, si yo tengo un rol de padre y estoy con un niño, pues obviamente desde el lado del amor también tengo que tener mi rol del yo padre, ¿no? Digamos, de estar con él, de estar por ahí metiéndole feedback, ¿no? Corregirlo cuando tengo que corregirlo, porque los niños también están estresados, no pueden salir, ha sido Claro, más, ¿no? Los que más han sufrido este confinamiento son los niños. niños, Inclusive total, han perdido hasta clases, ¿no? Han perdido a total. sus amigos, ¿no? Entonces, hay niños que tienen mucha energía y a esa edad tienes mucha energía para querer jugar y no pueden salir. Entonces, hay que comprender, hay que también honrar a esa generación nueva que de alguna manera se está sacrificando por el sistema colectivo de la humanidad. Y eso me Sí, refiere también con lo otro, ¿sí? Por más de que nosotros seamos mayores, ¿sí? A nivel colectivo, el que tiene mayor prioridad digamos, es la generación menor. A nivel claro. individual siempre es la mayor, pero a nivel colectivo siempre el que tiene mayor prioridad es la generación menor. Algo, Entonces, algo que quería comentarte. qué lindo esto que acabas de decir, honrar a estos niños, a estos jóvenes, que son definitivamente la generación, la nueva generación que nace de algo que estaba totalmente ni impensado que Sí, pasara en estas generaciones como el sí, confinamiento, como la nueva temática de interrelación frente a lo que hablas tú del colectivo. Bueno, y en estos cuatro puntos hay uno que me parece increíble, que es el de la compensación, sí. que habla del equilibrio entre dar y tomar. Entonces, hablemos un poquito más de qué se trata este cuarto punto sobre las leyes del amor. Es la compensación sobre las polaridades. Es el equilibrio entre el dar y el recibir, equilibrio dar y tomar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Muchas veces en nuestras relaciones humanas hay personas que reciben, pero no dan. O inclusive hay personas que reciben, ¿no? O toman mucho las personas de su pareja y no dan nada. Entonces,
es allí donde también se genera un desequilibrio sistémico basado en la fuerza del amor, del equilibrio, de la compensación. Entonces, generalmente debe de pasar esto. Debe pasar que un adulto, otro adulto, yo te voy a dar algo a ti, ¿no? Tú lo recibes, pero también en algún momento tienes que devolverlo. E inclusive sería bueno que des inclusive un poco más de lo que recibiste. Ahora, también pasa que muchas personas tienen un dar que ahoga. Si yo soy una persona que tiene muchos recursos y doy a un amigo, mm, le doy fiestas, le doy una cena de $2,000, mi amigo quizás se va a sentir mal. Claro, No tengo para recompensar esto, no tengo para compensar. Y es más, quizás ahí se empieza a alejar de ti. O quizás está tan acostumbrado que le des tanto que para él va a ser normal. Y cuando tú reclames, oye, te pido un favor, que yo te he invitado, te he hecho esto, te he llevado a tal sitio, tú no eres capaz de hacerme eso, pero yo estoy acostumbrado a que tú me des tanto, pues. ¿Qué va a pasar? Cuando hay una descompensación entre el dar y el recibir en una relación humana, se genera en algún momento un quiebre. Por más que sean pequeñas cosas, el quiebre aparecer por la ley, digamos, por la fuerza del amor, que es la compensación. ¿Sí? Eso va a exacto, pasar. exacto. Y muchas veces cuando se dice, no, es que hay que dar sin esperar nada a cambio, yo también no estoy de acuerdo con esto, porque Eso es solamente egoísta. en ese equilibrio no existe equilibrio. Entonces, ¿cómo perpetuar ese equilibrio entre las relaciones? Más ahora que las relaciones se nos presentan en un tema de impedimento físico para todas aquellas personas jóvenes que están tratando de tener pareja o de estabilizar o establecer una relación. ¿Cómo funciona esta parte? ¿Cómo crees tú que funciona esta parte de equilibrio frente a la dinámica que se nos presenta en la realidad de esta separación y que por estos medios es prácticamente lo único que hay para comunicarnos o para interrelacionarnos? Sí, bueno, está un poco complicado también para las personas jóvenes Claro, que quieren relacionarse. Ya no hay reuniones, prácticamente no hay discotecas, no hay clubs, ¿no? No hay festivales, cada vez está más complicado poder vernos, no podemos viajar, y simplemente es aceptar la realidad tal cual es. Quizás también podemos ver unas aplicaciones como Tinder, ¿no? Instagram, que te ayudan mucho también o Bumble, para poder conocer otras personas. Pero obviamente sigue siendo algo digital, sigue siendo algo online, virtual. Y, sí, a la- y, al- y lo mismo, vuelvo a repetir, igual que los niños, porque tampoco debe ser nada fácil a alguien joven que quiere también tener una relación, que quiere conocer a otras personas, sobre todo el sexo opuesto, ¿no? eh, es honrar a esa generación también que está complicada, que se sacrifica, ¿sí? total. Entender que es parte del destino colectivo y que esto va a Exacto, pasar 1 o 2 años y la humanidad va a cambiar y va quizás a apreciar más las relaciones. claro. Va a ser un abrazo, un tesoro realmente, y un amigo, otro tesoro. O sea, pienso que el cambio de mentalidad es lo que nos va a hacer más grandes y las personas que estén y acepten el reto de vivir esa realidad y no quedarnos en lo que fue, pues también van a ser las personas que van a ser exitosas en ese principio tan maravilloso que llamamos amor y más aún, ser felices en el amor. Entonces, bueno, yo creo que este programa ha sido apasionante porque hemos aprendido muchas cosas importantes acerca de lo que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo, la aceptación de lo que estamos viviendo y cómo poder tener ese balance. Entonces, a mí me encanta terminar siempre charlando con Mafe con tips. ¿Qué tips nos darías tú para el día de hoy? Que nos sentimos un poco agobiados con noticias, con tanta cosa que viene de afuera, cómo sentirnos bien con nosotros mismos en unos tips para ser felices y vivir en plenitud en ese amor. La felicidad es de adentro afuera, no de afuera hacia adentro, en primer lugar. Entonces, entender Eso, eso. ¿Ok? Entonces, empezar a identificar qué es lo que podemos controlar y qué es lo que no podemos controlar.
¿sí? ¿Qué es lo que puedo controlar para ser feliz y qué es lo que no puedo controlar para ser feliz? Y enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Y una de las cosas que podemos controlar es asentir la realidad y aceptar nuestras emociones primarias, ¿no? Y también empezar a darnos cuenta qué es lo que nos hace felices, qué momentos pasados nos ha hecho feliz, ¿no? Y qué es lo que tenemos en este momento para poder trabajar en ello. Creo que eso es lo más valioso. Y obviamente también tratar, en la medida de lo posible, cumplir las cuatro fuerzas del amor, a sentir, estar alineados con las cuatro fuerzas del amor, que es la aceptación, que es aceptar la realidad, ¿no? Es el tema también de incluir a todos, es respetar el orden también de lo familiar, el sistema, los mayores, los menores, es también saber equilibrar el dar y el recibir, ¿no? Y entender que también hay personas que quizás nos han hecho daño, pero esas personas que nos han hecho daño, que es parte de dar y recibir, es parte del juego de las polaridades, es entender que ellos también tienen un rol como perpetradores y nosotros hemos tenido un rol como víctima, ¿no? Pero el perpetrador antes ha sido una víctima y ese perpetrador ha tenido una función dentro del sistema que quizás nosotros no podemos entender en este momento, pero que va a ser o ha hecho que nosotros como seres humanos, a través de este daño que hemos visto en nuestro perpetrador, hemos podido dar un salto cuántico a nivel personal, a nivel transformacional. Y por ejemplo, si yo hablo del sistema colectivo, el perpetrador en este momento es el COVID. Estoy seguro de esto, que después de esta enfermedad que va a estar controlada, la humanidad va a dar un salto cuántico a una evolución mejor. Estoy totalmente segura y de acuerdo contigo. Bueno, y para todas esas personas que nos siguen en Latinoamérica, en Europa y en Norteamérica, Sí. y que quisieran tener un poco más de esas reflexiones, de esa mentoría, del coaching que tú estás impartiendo a muchas personas alrededor del mundo, ¿dónde se pueden comunicar contigo específicamente? Sí, la escuela de coaching Global Impactum es una escuela norteamericana, brindamos formaciones de coaching para si a alguien le interesa formarse como coach, también tenemos practitioner en mindfulness, vamos a sacar también practitioner en PNL, en programación neurolingüística. Pueden escribir a www.globalimpactum.com y si alguien quiere un tema de coaching personal, alguien quiere trabajar un tema terapéutico con PNL o con constelaciones familiares, me puede escribir también al Instagram, a mi Instagram personal, que es Joseca, José C.A. 1986. ¿No? Ese es mi Instagram, Joseca 1986. Bueno, ha sido, pues yo creo que apasionante ver a este Joseca o José Me Carlos dicen mis amigos. Chávez, que ha sido, pues bueno, mentor para mí y pues en lo personal es una gran emoción poder haber tenido la oportunidad de entrevistar a otro periodista que es bien complicado. Entonces, pues nada, quiero agradecerte por esa participación y A ti. decirles a todos nuestros amigos de Charlando con Mafe que, bueno, promulguen este video, repártanlo en todas sus redes sociales y póngale una manito arriba y ya saben, cualquier tema que ustedes quieran saber aquí en Charlando con Mafe sobre pensamiento positivo, sobre mirar que el mundo está evolucionando, pero que en nosotros está la capacidad de amar, de perdonar y de ser felices es lo importante. Entonces, sin más preámbulos, les mando un beso gigante y chao, chao. Muchísimas Muchas gracias, gracias. José Gracias, Carlos. Mafe. Y bueno, nos vemos en otras ocasiones en donde vamos a poder hablar de temas Encantado, apasionantes. Ese por de supuesto. PNL, el pensamiento lingüístico, eso me fascina y yo creo Programación que todos, neurolingüística. exactamente, neurolingüística. Todas las personas van a estar interesadísimos en aprender un poco más de ese tema. Encantado. Pero bueno, por ahora te dejo en tu cálida Lima y en nuestra fría Canadá, que tanto amamos también. Entonces, chao, chao. Chao, muchas gracias.